Quiero invitarles al segundo libro de Timoteo. Es uno de los versículos que, por cierto, he sentido revelación, luz al respecto de eso, y ahora más, porque es el Día de la Madre, y quiero hablar acerca de eso, y quiero identificarme con las madres y destacar algunos valores que estoy convencido que nos van a ayudar a todos, a mamás, a papás, a solteros, a hijos, a todos como familia, a poder absorber la verdad de la palabra de Dios y en ella encontrar la conducta apropiada para una vida cristiana que tiene fruto, que tiene sentido, que tiene valor. Entonces, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, segunda a Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 5 para encontrarle un mayor sentido. Desde el versículo 3, nuestro versículo clave es el 5, pero leemos desde el 3 para encontrarle un sentido apropiado. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. ¿Sirvo desde dónde? Esto es importante ya, con limpia conciencia. El apóstol Pablo comienza una idea determinante que la va desarrollando en su escrito y dice: de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿La fe qué? Que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, hemos repetido muchas veces, digo muchas porque no han sido pocas, que la fe sí es heredable, siempre que sea no fingida, una fe sincera, una fe real. Nosotros en la casa lo hemos comprobado. Nuestras hijas, y estoy seguro que nuestros nietos, van a ver y a vivir una fe sincera, una fe clara, una fe que, por cierto, no se puede ver en la gente perfecta, porque no hay gente perfecta, sino que se puede ver en gente que confía, en gente que cree, en gente que perdona y que pide perdón, en personas que son sin duda alguna depositados en el Señor. Esa es una fe no fingida. Pero cuando el apóstol Pablo comienza a hablar a Timoteo, su hijo en la fe, Timoteo es un personaje de la Biblia muy importante. Bueno, terminó siendo en su vida final, la historia registra que Timoteo fue obispo de Éfeso y que murió perseguido. O sea, lo asesinaron, lo mataron, lo martirizaron porque no quiso adorar ni reconocer a Diana de los Efesios, que era la diosa de Éfeso. Diana, la diosa de los Efesios, también llamada Afrodita, que venían todos los marineros del mundo, desembarcaban ahí, y en el templo de Diana habían sacerdotisas que se acostaban con todo el mundo, eran prostitutas, pero la gente traía las ofrendas y podía disfrutar ahí de todo el mujerero que había allí, y entraba, y el templo de Afrodita era un desastre, porque Afrodita se supone que era la diosa de la fertilidad, y se fertilizaba el tema con la prostitución. Entonces, claro, Timoteo, que conocía la palabra de Dios y que conocía al Señor y que era pastor y que era una persona, bueno, el primer discípulo de Pablo, o sea, la segunda figura más importante después del apóstol Pablo era Timoteo. ¿Y cómo iba a estar Timoteo de acuerdo con eso? No, tenía grandes valores cristianos, y Timoteo, hermano, aparece en muchas oportunidades en la Biblia. No solamente aparece en este pasaje ni en las epístolas a Timoteo, sino que ya aparece, hermano, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece Timoteo, pero también, y no aparece una vez, sino 6 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aparece 17 veces en las epístolas paulinas y aparece una vez en la epístola a los Hebreos. Esto es muy significativo. Estamos hablando, hermano, de un montón de ocasiones donde Timoteo aparece haciéndose
evidente de que es un personaje bíblico digno de mirar, de imitar, de estudiar, de reconocer. Y me he estado estudiando un poco acerca de Timoteo por toda esta importancia. Y la verdad, no quise estudiar de Timoteo como un individuo personal basado en sí mismo, sino en una fe que fue heredada de sus madres. Y digo de sus madres porque la Biblia menciona a su madre y a su abuela. Yo no sé si usted llamaba a su abuela o llama a su abuela mamabuela. Pues en Asturias le dicen abuela a las abuelas. Y en mi pueblo, mi madre llamaba a su abuela, la llamaba mamá vieja. Pero hay tantos apodos a las abuelas, ¿verdad? La nonna, dicen los italianos, y así sucesivamente, porque se les tiene a las abuelas un sentido, un cariño muy especial. Claro, quien no ama a su abuelita. Yo sé que algunos abuelos, como en el caso de Gerson, por ejemplo, que ha tenido a sus abuelos y a sus abuelas como mamás cercanas. Hay gente que tiene sus abuelos muy cercanos por las circunstancias de la vida. Pero aquí el apóstol Pablo dice: veo en ti, Timoteo, la fe no fingida que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que está en ti. Lo veo en ti. Y me gusta mucho eso, mamás. Me gusta eso, ¿saben por qué? Porque la Biblia dice que Eunice, la madre de Timoteo, le enseñó las sagradas escrituras desde que era pequeño. Así que cuando comenzamos a ver esta realidad, nos encontramos que Loida y Eunice, o Eunice, la madre de Timoteo, era piadosa. En primer lugar, era una mujer piadosa, y me refiero a piadosa, a una persona santa, apartada para Dios, conocedora de las escrituras, a alguien que se acercó a la palabra de Dios, no solo para descubrir verdades personales, sino principios transmisibles, principios que pudo transmitir a sus hijos. Qué bonito, en vez de estar hablando de la vecina, en vez de estar hablando de la novela, en vez de estar hablando de cualquier cosa. Mire, Eunice transmitió a Timoteo los principios de la palabra de Dios. Era una mujer judía, y todos los judíos, hermano, tienen como principio radical. ¿Principio qué? El tener cerca la palabra de Dios. Mire que esto no se lo diga a nadie. Pero ayer me llamó una hermana y me dijo: pastor, estoy enseñando en la escuela de líderes y hay algunos que no se han leído la Biblia y ya tienen tiempo en el Señor. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Hay que leer la Biblia. Usted no se imagina el tesoro que tenemos entre manos. A ver la Biblia, ¿dónde está? Enséñemela. Levántela. A ver, más. Da igual si la tienen, muy bien, si la tienen en un aparato electrónico, si la tienen en el móvil, en la tal. Está bien, todo es Biblia, no me importa, sinceramente. No, muy bien, le felicito, baje la Biblia. O el iPad o el móvil o lo que tenga, está bien, no pasa nada. Me parece genial. Miren, nosotros la tenemos también en electrónico, por eso la ponemos ahí. La cosa es, usted la lee, ha leído la Biblia, hágase un plan de lectura. Mamá, ya sé que usted está muy ocupada. Mire, hay muchas maneras de leer la Biblia. Escúchela en audio, lo puede descargar, lo puede leer, lo puede tocar porque hay Biblia en braille. Lo puede escuchar en varias versiones, en varios idiomas. ¿Usted se le hace más fácil el inglés? Pues escúchelo en inglés, en alemán, en francés, en portugués, en mandinga. ¿Hay Biblia en mandinga, hermano? Hay Biblia es el libro más traducido de todos los libros de la tierra. Eunice, hermano, tenía como principio la palabra de Dios y enseñó a su hijo Timoteo con todo el fervor los pasajes bíblicos. Mire, el otro día le lancé un reto a Emma, ya se los conté.
de aprenderse el capítulo, Emma es mi nieta, de aprenderse el capítulo 53 del libro de Isaías. Me quedé asustado, hermano, de la capacidad que tienen de retención. Impresionante. En pocos días se sabía entero el capítulo 53. Tiene 12 versículos. Así. Mire, yo conozco a algunos niños de la iglesia que me dejan asustado. Me dejan sorprendido de la retentiva, de la inteligencia, de la habilidad que tienen para aprender. Pero me pregunto yo, hermano, mamás, esta mañana, y papás, iglesia, familias, ¿somos suficientemente capaces de transmitir los valores a nuestros hijos de la palabra de Dios? ¿Usted se imagina lo que eso le va a servir a una persona que cuando esté en apuro, cuando su hija, cuando su hijo esté en apuro, pueda recurrir a la palabra de Dios, pueda entender que hay un principio, que hay una norma, que hay un Dios que le va a acompañar, que hay un Cristo? Mire, Isaías 53, ¿sabe qué habla, hermano? Del Cristo que padeció por nosotros. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, Isaías va describiendo paso a paso los padecimientos de Cristo. Pero es un pasaje, hermano, que está en el libro de Isaías 53, pero que se repite en el libro de los Hechos y que se aplica en las epístolas de Pablo. Es precioso. Y cuando los chicos, los jóvenes, los adultos tienen la palabra de Dios sembrada en ellos, ay, queridos hermanos, jamás volverá vacía. Jamás. Hoy tienes que ser como Eunice. Valorar la palabra de Dios para ti y transmitirle. Ponles una tareita, más que sea semanal, de un versículo, hermana. Más que sea semanal. Mire, le voy a contar una cosa. Mi madre no conocía bien la palabra de Dios. Se sabía un poquito nada más. ¿Sabe qué se sabía? El Padre Nuestro. Porque era católica. Pero me lo enseñó. Yo creo que hizo mucho en mi vida el Padre Nuestro. Yo lo creo, hermano. Fue la palabra. Yo era ya sensible a lo espiritual, porque mi madre se sentó al lado mío, como una buena católica, al lado mío, en la cama, para decirme, repite, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado. Y todas las noches lo va a decir antes de acostarse. Y yo llegaba por ahí cansado de jugar todo el día. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Pero lo intentaba, ¿sabe qué? Algo había, porque mi madre me lo enseñó. No le tenía ningún sentido, no lo hacía con un sentido profundo, Padre nuestro, que no lo hacía así. Pero algo es algo, peor es nada. Dígale que tiene al lado, algo es algo. Algo es algo, hermano. Gloria a Dios por las mamás que enseñan la palabra de Dios a sus hijos. Eunice, piadosa, una mujer, pero mire lo que dice la palabra. Es muy bonito esto, me gusta mucho esto y avanzo, hermano. Piadosa no solo por enseñar las escrituras, sino piadosa porque recibió a Jesús. Hermano, Eunice recibió a Jesús en el primer viaje misionero del apóstol Pablo a Listra y a Derbe, donde vivían ellas. Recibió a Jesús, escuchó a Pablo, vio los milagros de Pablo y tenía en su corazón el deseo de acercarse a Dios. Y Eunice, según la historia, recibió a Cristo. Y usted ha recibido a Cristo, si no, esta es una buena mañana para hacerlo. Pero recibir a Cristo, hermano, cambia la vida. Entonces ya ella contrastó y profundizó la palabra que estaba en su corazón como judía. Ya no solamente era judía acerca de la palabra de Dios, sino que ahora era judía creyente en Cristo. Ya era, hermano, espectacular. Ya logró lo más importante de la historia. Pero Eunice, hermano, no solamente era piadosa, sino que encima, siendo una mujer judía creyente, decidió que su hijo habría de ser de Cristo. Y para esto, hermano, tuvo que saltar algunos obstáculos. Y quiero leerles un versículo para que usted se dé cuenta bien
de lo que estamos hablando. La realidad es que Eunice se había casado no tan acertadamente, porque parece que su marido no aparece más. La cosa como que no iba bien. Y lo digo así, de esa forma, porque la Biblia no especifica a profundidad, pero sí dice algo que yo quiero que usted note, que es lo siguiente. Busquemos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 1, y vamos a verlo en la pantalla. Dice, después llegó a Derbe, está hablando el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero. No, perdón, el segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero, dice, después llegó a Derbe, a Listra, y aquí había allí un cierto discípulo llamado, ¿cómo? ¿De quién era hijo? Ahí está. Hijo de una mujer judía, ¿qué? Entonces lo que les estoy diciendo es bíblico. Ahí está. Hijo de una mujer judía creyente. ¿Quién era esa mujer judía creyente? Eunice. Y hay un pero. Cuando la Biblia pone un pero, es un obstáculo. Es una cosa menos buena. Dígale al que tiene al lado, pero. ¿Veis? ¿Qué les estoy diciendo con esto? Pero de padre griego. Ahí estaba un problema. No, que los padres sean un problema no es real. Este era un problema. ¿Por qué? ¿Por qué era un problema? Fíjese usted, planteado desde el punto de vista de Pablo, que era un ciudadano romano, pero judío, había sido hasta fariseo, o sea, conocía bien la ley y había vivido el judaísmo profundamente, ahora era creyente. Entonces, Lucas, que es el que está escribiendo, el médico amado, está escribiendo el libro de los Hechos. Dice Lucas que llegó Pablo a Listra y a Derbe y había una mujer judía creyente, dice, pero de padre griego, porque el judaísmo, el cristianismo y el mundo helenista o griego eran contraproducentes, eran contrarios. Los principios de las filosofías judía y helenista eran contrarios. El cristianismo, escúcheme bien, porque tiene mucho que ver con el día de hoy, con nuestro hoy. Escúcheme bien. Mire, los griegos, ¿quién no conoce la filosofía griega? Los griegos iban al gimnasio. Y desnudo. Entonces, ¿saben qué? Porque ellos pensaron, la filosofía griega estaba basada en el humanismo. El hombre sobre todo. El hombre lo más importante, el pensamiento del hombre, las habilidades del hombre, la belleza del hombre, la vida en pro del hombre, todo para el hombre. Esa es la filosofía griega. La filosofía griega es que sus derechos, su importancia, su valor es lo mayor y no hay nada por encima. La filosofía judía no era así. Decía Dios primero, sus principios primero, su palabra primero, y el hombre podrá realizarse y ser feliz. El cristianismo no solamente dice Dios primero, pero con la ayuda de Cristo. Dios primero, con Cristo como Señor en el corazón, lo podemos alcanzar. Podemos lograr cumplir con la palabra. Podemos lograr en Él ser feliz. Podemos lograr en Cristo la salvación y la vida eterna. Porque si aunamos nuestra vida a Cristo, entonces lo lograremos. Eso es el cristianismo. Pero veis, la filosofía griega decía, tú haz lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Democracia. Juegos olímpicos, desnudos todos, mostrando los músculos. ¿Veis? El mundo de la filosofía griega, hermano, era tan impresionante. Decía, rienda suelta a los apetitos sexuales. ¿Te quieres acostar con 5? Tú eres libre de tu cuerpo. ¿Quieres abortar? Aborta, no pasa nada. Eso es tuyo. Pregunto yo, ¿está gobernando en el mundo hoy la filosofía griega?
Sí, hermano. Miren, los griegos no se convirtieron en un gran imperio, pero gobernaron la mente y las filosofías del mundo entero hasta hoy. Así que el pero que dice es que Eunice se enfrentó. Eunice se enfrentó a una filosofía que sembraba el padre al hijo Timoteo. Y ella le enseñó las Sagradas Escrituras. Hermano, ¿cuántas mujeres, madres, se han tenido que enfrentar a la frialdad espiritual de un padre? ¿Cuántas madres han tenido que criar a sus hijos ellas solas? ¿Cuántas madres se han visto en la imperiosa necesidad de hacer mucha fuerza para que sus hijos vayan por buenos derroteros? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con eso? Y aquí tenemos un caso, Eunice. Y lo tomamos, hermanas, para tomar fuerza hoy. Pero también, hermanos, lo tomamos para saber que nosotros tenemos que criar a un mundo que tiene un sentido diferente que el bíblico, que tiene una filosofía diferente que la bíblica, que tiene, hermano, que canalizarse hacia reconocer que Dios es primero en la vida antes que yo mismo, porque en Él es que yo tengo posibilidad. No, espero estarme explicando. Si nosotros, hermanos, nos concentramos en nuestros pensamientos, como decían los filósofos griegos. Yo solo sé que no sé nada, decía Sócrates, siendo humilde. Pero luego Aristóteles, el padre de los pensamientos, del análisis, de la confrontación de las cosas, de la experiencia, de todo lo que está allá adentro. O sea, los griegos, hermano, eran complejos en sí mismos porque esperaban descubrir de dentro de sí, del propio yo, todo lo que tenían que vivir y lo que podían lograr. Y evidentemente, en ese mundo de pensamientos hubieron muchas invenciones. Y no es que el pensamiento del hombre sea todo negativo, pero al pensamiento del hombre hay que sumarle la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, los principios de Dios. Hermano, porque, por ejemplo, ellos se idearon los dioses del Olimpo. ¿Quién no sabe de eso? Era Zeus, el que hablamos el otro día, del tridente, ¿cómo se llama? El de los mares, Neptuno, no sé qué, Poseidón, el otro. ¿Saben qué? Una locura. Dioses que tenían falencias, o sea, dioses que se irritaban, dioses que fallaban, que eran infieles. Diosas que se acostaban con varios dioses y tenían hijos y los hijos los mataban. Bueno, un cacao impresionante. Entonces, en medio de todo eso, hermano, había también filtrado no solamente abominaciones morales, sino también religiosas. Mire, los griegos no hacían nada, escúchame bien, sin consultar a unas jóvenes doncellas, o sea, mujeres vírgenes que se apartaban a un lugar, a un templo especial. Estas diosas se llamaban los oráculos. Entonces iba la gente trayendo ofrenda y la virgen, que era la que daba la profecía, el oráculo, cerraba sus ojos, ponían los ojos en blanco, se transformaban, o sea, de alguna forma entraban en trance y decían lo que debían hacer. ¿Sabe cómo se llama eso en mi tierra? Espiritismo. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Se llama adivinación, agorería, hechicería. Pero aquellos lo utilizaban de una manera permanente, profunda, tremenda. Era un tema, hermano, tremendo.
Y por eso habían tantos adivinos en el libro de los Hechos siendo liberados de demonios. Porque el diablo se había hecho de esta cultura y se había hecho, hermano, fortalezas tremendas en medio de aquel tiempo. Pero Eunice, a lo que vamos, Eunice, hermano, mantuvo a su hijo en la línea de la fe en Jesucristo. Mantuvo a su hijo, hermano, con un celo por las cosas de Dios tremenda. Y lo que le quiero decir esta mañana es que la palabra de Dios viene a nosotros para decirnos: mamá, papá, iglesia, fuerza en los valores cristianos, fuerza en la palabra de Dios. Mantengamos nuestro reto y que ni el pero nos quite la posibilidad de triunfar, porque el Señor está con nosotros. Bueno, llegó un día, hermano, en que el apóstol Pablo volvió. Allí en el capítulo 16, allí donde leímos, el apóstol Pablo volvió a Derbe y a Listra. Y todo el mundo le hablaba de Timoteo. Le dijeron: hay un muchacho de unos 20 años que es muy fiel. Volvámoslo a poner 16:1. Le decían a Pablo: hay un muchacho muy fiel, unos 20 años tiene. Dice: hijo de una mujer judía creyente. Aunque el padre es griego, dice el versículo 2, dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él. Dígalo conmigo, hermano. Quiso Pablo que éste fuera con él. Y saben, hermanos, esto es tan bonito. Mamás, ¿para quién crías los hijos? Iglesia, ¿para quién crías los hijos? Quiero terminar retándote con esta pregunta: ¿para quién son tus hijos? ¿Tus hijos son para las profesiones? ¿Tus hijos son para las hijas de otros o para los hijos de otros? Iglesia, ¿para quién son tus hijos? ¿Son para el mundo, para el dinero, para el Dios Mamón? ¿Para quién son tus hijos? ¿Para quién es la nueva generación que estamos criando? Hermano, ¿para quién mantenemos y preservamos la palabra viva? ¿Para quién y a quién transmitimos los valores de la piedad, de la santidad, del amor, de la verdad? Mamá, ¿para quién has criado, has alimentado, has cuidado, has protegido, has vestido, has educado, has enseñado? ¿Para quién? Eunice un día le dijo a Timoteo: si el apóstol Pablo te está llamando, si Dios a través de este gran hombre te está llamando, ve, tu destino mejor es Él, es Dios, es Cristo. Sírvele con todo tu corazón. Ve. No se dice que Timoteo tenía otros hijos, otros hermanos, que Eunice tuvo otros hijos. Parece que era hijo único. Pero saben, queridos, Eunice se desprendió de su único hijo y parece que de 20 años lo sembró exclusivamente para el ministerio. Desde aquel día en este pasaje, ella dio a Dios lo más hermoso que ella tenía, porque evidentemente parece que no era su esposo, por las circunstancias que fueran. Pero hoy ¿quieres entregar lo mejor de tu vida a Dios, tus hijos y hasta tu corazón en esta mañana? Hasta tu corazón. ¿Quieres darle a Dios lo mejor? Saben, todo lo que sembramos en Dios, todo lo que entregamos a Dios, Él nos los devuelve bendecido. Nos los devuelve, hermano, para producir en nuestro corazón una satisfacción única, extraordinaria, especial. El apóstol Pablo menciona a Eunice porque es una verdadera madre que tiene una fe ¿qué? Genuina. Lo último que les digo es que Timoteo tiene un significado. ¿Sabe qué significa Timoteo? El hijo que honra a Dios.